ganar la chapa de repostería. Es divertido. Sí que lo es, ¿verdad? Después de los meses del verano, volvemos en hacer onda con la tele de los escolinos y entamamos con la sección de les nueses noticias, donde dos niños, Andrea y Enol, del Colegio Público Baudilio Arce, falaránnos sobre animales. Escucháis muy soyertes porque lo que dicen lle de haberes prestos. Moi buenas, Enol e Andrea venimos hoy a falar de la depresión. ¿Depresión? Non lle de la depresión, sino de los animales. Aunque en esta fecha póngame un poco deprimido. Tenemos ya tantos deberes y exámenes con lo bien que estaba yo en el verano, na playa, tomando el sol, en sin hacer nada de nada. ¡Qué vago es! Pero tienes un poco de razón, porque vamos a falar de los animales, pero también falaremos de la depresión. Escucháis, cada vez son más los perros y los gatos los que tomen antidepresivos para combatir desórdenes, que les lleven a morderse la lengua o perseguir la sosolombra. El mundo está chochu. Ah, pero non sufráis, que los perros y gatos españoles están muy sanos. La depresión ya en Australia. Agora que aquí deprímeste cuando ya está alguna estadística. Sí, porque en España, lamentablemente, non hai el respeto que hai nos outros países europeos, ya que somos un de los países que más abandonamos a los perros. Nada más y nada menos que 98.003 perros abandonados. Lo que dice todo el día la mioma. No hay paternidad responsable. Por lo menos con las crías de las mascotas que son abandonadas a la su suerte. Ah, pero yo tengo una noticia mucho más prestosa respecto a eso. Pues no sé cuál puede ser, porque a no ser que me digas que aumente las multas por abandonar animales, no. Escucha, Asturias y es la comunidad que menos perros abandona, 1.400. Pues tendrían que falar muy seriamente con esas 1.400 personas que dejen a los pobres perrinos y gatinos en la calle. Y era como va... ¿No les dará pena de ellos? De xuro que no se decate muy bien de lo que fan. ¿A que no sabes cuál es la comunidad que cabeza el ranking de perros abandonados? Andalucía, aunque hay que reconocer que yo de más canes hay, y que el año pasado abandonaron 2.270 perros menos que en el 2003. ¿Un dato positivo? Yo sé cómo puedo hacer para que los perros y gatos no se depriman. Mira tú que allí está. Tenemos con nos una niña muy inteligente. A ver, dinos cómo, porque estamos que no vivimos comentando lo que nos vas a decir. Escucha, la risa ya es un derecho. Payasos Sin Fronteras solicitarán a la UNESCO que declare la risa un derecho fundamental. La risa ya es patrimonio de la humanidad. Esto es, según los Payasos Sin Fronteras, una iniciativa yoca, pero creen que con la risa puede apostarse por la unión de las naciones para crear un mundo mejor. Dentro de la campaña van a crear un banco de risa. No, si la que se volvió yoca ya es tú. ¿Cómo vas a hacer rir a los animales? Haciendo teatro. En Talavera, Cáceres construyeron un hotel de la risa que curará el estrés, el método, la risa, y los doctores serán un grupo de payasos. ¿Por qué no se podría hacer un hotel de la risa para los animales? De lo que estoy seguro y de que no hay una payasa en el mundo mejor que tú. ¿Cómo dices tantas boberías? Aunque los tostochales dieron una idea. ¿Una idea? Home, claro, porque no sé si sabes que una neurona en el cerebro de un home fai turismo. Y dos, non se sabe. Enta, non se dio el caso. Pero a lo que vamos, que ya eso del hotel... Aunque non sabes como escoller una muller tonta entre 100. Per fácil, al azar, de xuro que aciertes. Aunque non lo merezcas, como dasme pena, explicaréte que yo soy del hotel. En ese lugar, además de hacer rir a los animales, podrían hacer que deprendieran, para así entretenerse. Conozco a un hombre de Tailandia con un nombre muy raro, Zoraida Sawala, que desde muy pequeño dedicó la su vida a los elefantes asiáticos. Cuando ya era muy pequeñín, 8 añinos, vio un elefante atropellado en una carretera por un camión. Esa experiencia marcólo y en 1993 creó la Fundación FAI para proteger a los elefantes asiáticos. Construyeron un hospital y... A ver, que me entere de lo que estás farfullando. ¿Quieres decir que según tú, en este hospital habría payasos que hagan reír a los elefantes y así natarán muy sanos? Lo que yo decía, que soy un genio y que la gente copia de los míos ideas. Pues no quiero decir eso. Quiero decir que los elefantes no se deprimen porque usen la su trompa para pintar. ¿La su trompa para pintar? Toma el pelo, ¿no? ¡Qué desconfiáis! ¿No ves que estamos en televisión y que les nuestras noticias son de verdad? Cuando los elefantes son pequeños, enséñalos a pintar.
tardan algunos meses, a veces años. Y estos mamíferos non se deprimen, aunque las principales enfermedades que pueden coller sean constipados, cagalera e infecciones do oído. Mira per onde. Yo llei algo asemellado, pero con goriles. Por primera vez na historia, los expertos de la Wildlife Conservation Society vieron a goriles xabaces manexando utensilios. Dentro de poco, los perros y los gatos fadrán lexeres de la casa, y así mataremos a 2 pájaros de un tiro. Ni los animalinos se podrán ni inmunios, ni nos sentiremos agobiados con tanto trabajo. Como última solución para los gatos y para los perros, propongo mercar un nuevo invento que salió fai poco. Un robot que é capaz de bailar rumba y cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Y el robot lleva 3 ruedas bajo el vestido de noche. Y es capaz de hacer reír y bailar a todos los que lo tienen. Pues con la noticia del robot despidímonos por güey. Para el próximo día vendremos con más noticias. Un beso y tallueu. ¿Cómo se llama la fiesta donde se sienta castañes, asáis, sidra dulce o del Duerno? Pues... no sé, amagosto, mujer. ¿El amagostón será? Ah, el amaguesto. Amaguesto. Para no pincharos con los oricios, ¿qué necesitamos? Murgazas. Una cucharilla o algo, ¿no? Hay murgazas. Unas pinzas. Unos tijeras. El círculo de piedra donde echamos los oricios para que no entre los animales vayan maureciendo, abriéndose y soltando las castañas, llámense. Creo que es la corra. ¿Corra? La corra. Vaya, ni idea. La corra, sí. ¿Son comestibles las castañas del castaño de Indias que hay en los parques como en el campo San Francisco de Uvieu? No. Porque son venenosas, ¿no? No. ¿Por qué? Porque son muy amargas. No son comestibles. ¿Qué va, no? No. Esos no, eso seguro que no. Como estamos de tiempo la seronda, la primera entruga refiere a una fiesta que se fai nesta época en Asturias, donde se xinta castañes, asáes y se bebe sidra dulce del Duerno. Dende llueu la respuesta era fácil, y el amahuesto. La segunda entruga resultó un plizco más en Guedellá. Para poder pañar oricios en sí que te empinches, tenemos les morgaces, unes pinces de maera. Neste momento, entatan les castañes un poco verdes, pero llévense a un lugar para que vaya maureciendo, que tiene que estar protegido de los animales, como los jabalís o los esquiles. Este zarro de piedra de forma circular está tapado con fuelles y como tal aire libre, cuando vamos por ellos y en viento, tienen un sabor rico. Claro que no son comestibles les castañes de Indias. En antes decíase que la xente ya era pequeño porque de alguna vegada las xintaren. Saben per mal y podemos ponernos muy malos. Darreu, vamos al tiempo de recreo para escuchar un cantar del grupo musical Xentiquina, dirigido por el prestigioso músico Nacho Fonseca. Pasen cosas muy raras, ahora va a ser.
Hoy en el tiempo de recreo acompáñenos xente de Sariego y vamos a falar con José Álvarez Cola, portavoz de la comunidad vecinal de Sariego, y con Paquín en el agua. Bueno, bones, ¿qué tal estamos? Bien, bien. Estamos aquí debaixo del Orrio, en el centro asturiano de Ubieu, y vamos a falar precisamente, porque estamos en la Seronda, de la esfollaza. En Sariego, dentro de poco, vais a hacer una esfollaza. Vamos a hacerla el 25 de Payares y va a ser una follaza que va a hacer época. ¿Desde cuándo lleváis haciendo las esfollaces en Sariego? Hombre, los follaces del tipo que le estamos haciendo fai 3 años. Antes los follaces llegan en casa. Pero eso desapareció y fai 3 años pues decidimos que había que rescatar el trabajo, uno de los trabajos más guapos de la Seronda y de las caserías de Asturias. Y entonces decidimos hacer la follaza entre todos los aleganos y en eso estamos. Y tuvo unos cuantos años parado, ¿eh? El asunto de follar, tuvieron parados, pues esto terminóse, Joaquín, por lo menos 20 años parados, ¿eh? Que no había follaces, no había nada de nada. ¿Usted acordarse de cómo era aquella época? Sí, ¿Qué con diferencias hay? 74 años que tengo, ¿cómo no voy a acordar? Y Y hay los mucha zapatillazos gente y los palos y todo, acuérdame todo. Hay mucha gente que no sabe muy bien lo que es follar. Cuéntanos un poquitín. Bueno, la follaza ya se va, siembras el maíz, luego cuando te ha curado, que ya esté para coger maíz, hay que ir para allá con el carro. Ahora no, ahora va el tractor. Antes era el carro. Antes era el carro y los vaques. Y cogíase, segábase, luego entucábase. Estaba unos días entucado para que el maíz se lograra y tal. ¿Qué tiempo lleva bueno para el maíz? Bueno, para el maíz el tiempo bueno, tiene que estar, por lo menos tenía que estar en la tierra. Había un paisano allí en Barbecho, Fausto La Venta, que decía que el maíz tenía que nevar por ello, que lo que comían los pájaros luego daban una harina. O sea, que este año con la seca que hay, claro, no hielo mejor para ello. No es normal, no. El maíz tiene que estar logrado, bien logrado, para que dé harina. Claro, y el maíz ahora aquí, no sé, esto poco más, lo demás ya todo ensilado, va todo ensilado para el ganado y esto hace esos follaces, pero a fuerza de sacrificios de buscar maíz en un sitio y en otro y ya te digo, los esfolles fue una cosa de lo más grande que hubo en Sariego por sobremanera. ¿Cuántos esfollaces solían hacerse en una casa? Porque además era una cosa de andecha, todos juntos. Sí, los esfolles eran de andecha. De cada casa, hombre, depende, las casas grandes, casas pequeñas, las casas pobres, casas ricas. Pero teniendo en cuenta que la gente semaba maíz para que algamara para todo el año, pues estaban una semana mejor esfollando todos los días, un par de carrinos. Y las casas grandes más, claro, caserías grandes y donde había mucha gente, como Casa de Xoago, que eran 100 y la madre, pues tenían que rellenar la panera y la panera ya era grande, entonces había muchos carros. Pero no vives igual de contentos a las mismas casas. Estabais diciéndome antes que vives, bueno, pues mucho más galloleros, algunas casas. Pero ya que a lo mejor vives en una casa, había un paisano que era garrapato. Y ahí amiga, ahí el soltar, pues ir a buscar sidra, ir a buscar castañas y tal. Porque tampoco había mucho. El paisano quería más coger maíz y que los chavales marcharan. Pero ya... Y había otras razones. Hombre, había otras razones que... A los mozos, ¿estaban interesados en qué? Hombre, en la casa que había moces, casaderes o de cortexar, esa casa no faltaba gente para enrestrar, ¿eh? Los mozos aunque el pan y os ofrecieran. Sí, íbamos todos a enrestrar porque eso ya era... Oye, y después picábamos, ¿no? La gente, los chavales, picábamos unos con otros para ver quién enrestraba mejor, más guapo, más grande, más pesado. Porque incluso decís que había una competencia y que, bueno, pues si los dos andaban y os prestaba una mocina, sí, el otro podía... Si el paisano tenía fis, el paisano observaba cómo enrestraba aquel, Claro, y cómo se ponía y cómo tal. Hombre, coño. Yo vi un caso una vez que Mario el de Bea ya murió. Hizo una riesta en casa de un paisano exagerado, y salió un paisano. El que hizo esta riesta va a colgarla.
Ay, amigo, cayó el pibi a la roca un tío. ¿Quién con la mía arriba? Los paisanos también observando mucho. Porque en realidad quien arriestraba normalmente eran los hombres. Sí. Non era así, les mulleres Sí, que facían, pero en realidad era una cosa de familia. Las mujeres viven sollando y la chavalería, los críos pequeños como esos, pues viven apurriéndoles panoyes para ir restrándoles. ¿Por qué se perdió? ¿Por qué ya no tenemos...? Hombre, la modernidad. Antes el maíz semábase más que bien para xintar. La xente comía borona y comía farrapes, y entonces el maíz era una fuente, era de los principales de alimentación de la casa. El maíz sacaba una casa para arriba, el maíz quitaba la fame de casa con la masera, criaba gochos, criaba pites, criaba chatos. El maíz fue una cosa que fue indispensable en una casa. ¿Y cuándo más o menos entamaron allá en un faces estudiantes? Hombre, pues fai 30 años, sí, los últimos 30 años, porque después ya las caserías fueron especializándose. Antes había de todo en casa, ahora después la época del ganado de leche, la gente pues que tenía 4 vaques, pues empezó a aumentar, había que sacábase la casa con la leche. Entonces hubo que empezar a desear tierras de maíz y faves para semar maizón, que se llamaba, para ensilarlo y para picarlo para el ganado. Y entonces a partir de ahí pues fue deseándose eso. Y después el panadero llegaba a casa todos los días, panadero de pan de trigo, y ya y era más, el maíz y era de probes, más de probes. Pero decís que cuando dives a la espollaza y era después de catar. Ya casi por la noche dentro de las familias, y estabais deseando a que se acabaran los espollazos. ¿Por qué? Hombre, porque la última espollaza de cada casa decía, vamos a hacer el ramo, hacías el ramo, y entonces era cuando el paisano repartía la garulla. La casa grande, garulla grande, casa pequeña, garulla la pequeña. Garulla, que mucha gente estoy segura de que no sabe qué es la garulla. ¿En qué consistía? Pues depende también del poder de la casa. Había garulla que hieren castañes asaes, castañes amagostaes, o castañes pulgueres, o unos pastines, y con eso ya dives eso, un poco sidra dulce. Y después estaba la casa grande, donde había vino dulce, les pastes y rosquilles, e incluso pues la acordeón y la gaita para cantar y hacer una buena fiesta. O sea, que ya al final, aunque se trabajó mucho, al final era prestoso. Era una fiesta. Que se pasaba muy bien. Después, a pesar de lo que había que trabajar y todo, no gozaban más que llegar a la hora para ir a follar para casa un pesado. Pasábase muy bien. Además, como ya eran andecha, un día vives para otro, para uno, y otros viven para ti. Porque claro, semábase mucho maíz y claro, los de casa solo pues no lleguen a ello. Entonces, yendo de andecha de una casa para otra, pues y era... Además era manera de relacionarse, y antes no había televisión. La gente de Baixo Lorrio, o en el portalón de casa, y allí cortejabes, allí pues falabes de las cosas del pueblo, y allí pasabaslo bien. Sariego muévese, parece que está, bueno, pues que con la cultura. ¿Qué movimientos culturales que se fallan en Sariego? Hombre, y el eslogan, ¿no? Sobre todo a partir de presentarse como premio, bueno, como candidatura para el premio del pueblo ejemplar, que bueno, pues no se logró ni la primera vegada, pero quedasteis finalistas. En la segunda tampoco también quedasteis finalistas. Esperemos que en la tercera. Hombre, nosotros vamos a presentarnos igual. Vais a presentaros, sí, vamos ¿no? a presentarnos porque, como dice el otro, Sariego muévese, tiene que seguir moviéndose. Sariego fue un movimiento que surgió de las asociaciones. Antes funcionábamos todos, llevamos muchos años funcionando, ahí les pervielles ya. Y cada una hacía las cosas a su manera, y cada una lo suyo. Y fue el momento de juntarse. Y, oye, hacemos eso, vamos todos juntos ahí. Y fuimos todos juntos. A raíz de eso, pues surge el tema de Sariego Muévese con el grupo folclórico, el grupo de baile, el grupo de gaites,
y un pequeño grupo de teatro costumbrístico que había ahí, que en Sariego siempre hubo esa afición al teatro. Y a partir de ahí los guajes, los mozos, que oye, tienen ideas y a nosotros echamos ellos una mano, somos ya más viejos, llamen para lo que quieran. Pues decidieron montar un espectáculo y pusieron el nombre ese de Sariego Muévese. Entonces aprovechamos ese mismo nombre para la reunión de todas las asociaciones, llámase también Sariego Muévese. Pero muévese también en cuanto a los deportes autóctonos asturianos, muévese también con la lengua. ¿Qué es eso de los 6 concellos? Los 6 concellos es un grupo de deporte, un grupo deportivo, un equipo deportivo de deportes tradicionales que fai 10 años que decidimos una xente que estábamos en el deporte tradicional que de aquella estaba medio desaparecido y xuntámonos en Sariego y 6 concellos porque el día que nos xuntamos allí había xente de 6 concellos diferentes. Entonces, como teníamos que poner un nombre, el nombre, pues, yo qué mejor que esta, 6 concellos, 6 concellos y 6 concellos y quedó, la sede no está allí, y dedicámonos a rescatar deportes tradicionales que están perdidos por ahí, que son casi todos del campo, y a rescatar costumbres también y trabajo. Organizamos la Fuella y partió de la iniciativa de 6 concellos, concursos de siega y todo eso, y después los deportes normales. Ya para final, Sariego tiene un pueblo con mucha historia, que tiene un hecho con les Pelayes. Háblanos un poco qué relación tenían. Hombre, les Pelayes era... Sariego pertenecía al monasterio de les Pelayes. Hicimos el milenario, ¿cuánto fue? 10 años por ahí. O menos, no, el milenario por ahí, 96. Sí. En el 96, sí, va a hacer 10 años para el año que viene. La adjudicación del monasterio al monasterio de les Pelayes del terreno de Sariego y alrededores. Y tiene historia, Sariego y un pueblo muy antiguo y está adaptado ya. Lo que pasa es que faltábamos aquí a Florencio Friera, que es historiador, que es de Saregano, que es el que también está detrás del movimiento Sariego Muévese. Y es algo que nos presta porque, oye, tener a alguien que sepa la historia de Sariego y es abondo pero bueno. ¿Cuándo vais a hacer la esfollaza? La follaza vamos a hacerla el 25 de Payares, el viernes. El 25 de Payares, viernes. Pues entonces, yo creo que podemos invitar a toda la gente que esté interesado en ir a Sariego, un pueblín, nada, al Viau además de Uvieu, en el centro, donde los niños, donde la gente fala asturiano, pueden ir a esta esfollaza. Y vosotros ya sabéis que tenemos una cita la próxima semana en la tele de los Escolinos. No faltéis.